no eran simplemente estrellas de Hollywood, eran leyendas escandalosas que dejaron a Johnny Carson sin habla en la televisión nacional. Detrás de esa famosa sonrisa, Carson guardaba secretos que harían sonrojar a toda América. Cuando las cámaras dejaron de rodar, estas 9 mujeres convirtieron The Tonight Show en su patio de juegos personal de seducción. Carson una vez le confió a un productor: algunos invitados vienen a promocionar una película. Estas mujeres vienen a hacer historia. Número 1. Elizabeth Taylor. Cuando Elizabeth Taylor se paseó con elegancia por el escenario de Johnny Carson, la temperatura en el estudio subió 10 grados. Esos legendarios ojos violeta no solo cautivaron a la audiencia, guardaban los secretos de innumerables amoríos prohibidos que incluso hicieron que Carson se ajustara la corbata con nerviosismo. La diosa de la pantalla americana tenía una pasión insaciable que un solo hombre no podía satisfacer, como demuestran sus 8 matrimonios con 7 hombres distintos. Carson comentó una vez que entrevistar a Elizabeth era como intentar domar un hermoso huracán. Fuera de cámara, admitió que su carisma puro lo hacía sentir como si él fuera el entrevistado. Los ejecutivos del estudio advertían a Carson antes de sus apariciones: no menciones a los maridos a menos que ella los saque a colación primero. Lo que los espectadores no veían eran los comentarios susurrados de Elizabeth durante las pausas comerciales que dejaban a Johnny sonrojado y sin palabras. Un productor recordó que ella se inclinó hacia Carson y dijo algo tan provocador que él casi pierde su entrada para volver de la pausa. Durante una aparición en 1973, se dice que le dijo al maquillador que usara polvos extra en Johnny porque tiendo a hacer sudar a los hombres. Los romances de Elizabeth no eran solo material de tabloides, eran leyenda de Hollywood. Desde que le arrebató a Eddie Fisher a Debbie Reynolds hasta su tumultuosa relación con Richard Burton, su vida amorosa fue una verdadera montaña rusa espectacular de pasión y traición. Burton mismo dijo una vez: el hambre de vida de Elizabeth agotaría a una docena de hombres comunes. Cuando Carson le preguntó con delicadeza sobre sus muchos matrimonios durante una aparición en 1972, Elizabeth mostró esa famosa sonrisa y ronroneó: cariño, no discuto mis apetitos en público. La audiencia rugió mientras los sensores de la cadena contenían la respiración. Más tarde, en la misma entrevista, cuando le preguntaron por su infame colección de joyas, ella guiñó un ojo y dijo: los diamantes no son el mejor amigo de una chica, Johnny, son solo el recuerdo más permanente. ¿Piensas que Elizabeth Taylor de verdad buscaba el amor o cada nuevo marido era simplemente otra conquista en su colección? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. La número 2 es Raquel Welch. Raquel Welch no se limitó a pisar el escenario de Johnny Carson. Ella lo dominó con una presencia tan poderosa que hizo que el rey de la televisión nocturna olvidara temporalmente su propio nombre. Sus famosas curvas habían desatado 1000 fantasías, pero fue su inteligencia feroz y su descarado enfoque al deseo lo que realmente hizo sudar a Carson bajo las luces del estudio. Detrás de la imagen de símbolo sexual de Raquel había una mujer que sabía exactamente lo que quería y no temía perseguirlo. La gente de Hollywood susurraba sobre su cadena de apasionados romances con galanes, directores e incluso un príncipe europeo. Carson una vez comentó fuera del aire que Raquel no coqueteaba. Ella hace declaraciones de intenciones. Durante una memorable aparición en el Tonight Show, Raquel cruzó las piernas, se inclinó hacia adelante y pronunció una frase tan cargada de insinuaciones que los sensores de la cadena casi cortan a comerciales. Carson, normalmente rápido para responder, se quedó momentáneamente sin palabras. Cuando finalmente se recuperó, todo lo que pudo decir fue: creo que necesito abrir una ventana. Lo que el público no vio fueron las interacciones tras bambalinas donde Raquel rompía deliberadamente las reglas no escritas de Hollywood. Un miembro del equipo recordó que ella le susurró algo al oído a Johnny que lo hizo sonrojar por el resto de la entrevista. En otra ocasión, supuestamente le envió a Carson una nota antes de su aparición que simplemente decía: lista cuando quieras. La química entre Carson y Welch se hizo legendaria entre el personal del Tonight Show. Durante un episodio de 1975, Raquel apareció con un vestido tan deslumbrante que, según se dice, hubo que recordarle 2 veces al camarógrafo que se enfocara en Carson durante su monólogo. Cuando Johnny comentó la reacción del público a su entrada, Welch sonrió y dijo: solo están siendo educados, Sir. Deberías ver cómo reaccionan los hombres cuando no hay cámaras alrededor. Su reputación de coleccionar amantes solo era igualada por su reputación de descartarlos cuando la aburrían. Como lo expresó un productor de Hollywood, Raquel no rompe corazones, los incinera y sigue adelante sin mirar atrás. Otro conocedor de la industria aseguró que en su camerino siempre había flores frescas de al menos 3 admiradores distintos en todo momento. Quizás lo más elocuente fue la reacción de Carson cada vez que el nombre de Raquel
Figuraba en la lista de invitados. Un guionista veterano del Tonight Show afirmó que Johnny dedicaba el doble de tiempo a preparar sus entrevistas, pero siempre abandonaba sus notas en cuanto ella salía al escenario. Con Raquel, dijo el escritor, Johnny sabía que la audiencia no sintonizaba para conversar. Estaban presenciando un duelo entre dos fuerzas de la naturaleza. ¿Crees que alguien como Raquel Welch podría existir en el Hollywood de hoy? ¿O la cultura de las celebridades ha cambiado demasiado? Déjame saber en los comentarios. Número 3. Angie Dickinson. Angie Dickinson trajo más que solo sus famosas piernas al sofá de Johnny Carson. Ella aportó una intensidad ardiente que convirtió las entrevistas casuales en clases magistrales de coqueteo. Carson, normalmente con el control total de su programa, se encontró siguiendo la batuta de Angie cada vez que ella aparecía. Su química era tan eléctrica que los rumores de un romance fuera de cámaras los siguieron por décadas. Conocida por su papel como la sargento Pepper Anderson en Police Woman, los romances de la vida real de Angie eran mucho más intrigantes que cualquier guión televisivo. Los de Hollywood susurraban sobre sus amoríos con hombres poderosos, incluyendo un supuesto romance con John F. Kennedy antes de ser presidente. Cuando Carson una vez aludió delicadamente a su reputación, Angie simplemente sonrió y dijo, «Una dama nunca lo cuenta, pero los caballeros tampoco deberían hacerlo». Lo que diferenciaba a Angie de otras bombas era su combinación de atractivo puro e ingenio agudo. Ella no se limitaba a seducir con su belleza física, desafiaba, bromeaba y a menudo superaba en ingenio a los hombres a su alrededor. Durante las pausas comerciales, los miembros del equipo informaron haber visto a Carson y Angie en conversaciones que parecían más negociaciones íntimas que una simple charla casual. Un productor recordó una aparición particularmente memorable donde Angie se presentó con un vestido tan deslumbrante que Carson perdió completamente el hilo de su pregunta. Sin perder el ritmo, ella le completó la frase, luego guiñó un ojo al público. «Ahí me di cuenta», dijo el productor, que ella era quien dirigía el programa. La tensión entre Carson y Dickinson se volvió un chiste recurrente entre los allegados al Tonight Show. Antes de una aparición a finales de la década de los 70, Johnny, según se cuenta, le dijo a su personal, «Asegúrense de que el aire acondicionado esté a toda potencia esta noche». Cuando alguien le preguntó por qué, él sonrió y dijo, «Porque viene Angie, y la última vez el estudio casi se incendia». La forma de Angie de acercarse a Carson era diferente a la de cualquier otro invitado. Mientras la mayoría de las celebridades venían con anécdotas promocionales preparadas, Dickinson parecía improvisar una actuación única cada vez. Durante una aparición en 1982, le llevó a Johnny un par de esposas de utilería de Police Woman y le dijo, «Estas podrían ser útiles en algún momento». La audiencia rugió mientras Carson se ponía de un rojo que rara vez se veía en televisión. Lo que fascinaba a la audiencia era cómo Angie combinaba un encanto genuino con una intensidad inconfundible. Podía hablar de su último proyecto con el entusiasmo de la chica de al lado, y de repente soltar una frase tan cargada de insinuación que Carson tenía que aflojarse la corbata. Como observó un guionista de The Tonight Show, Angie no necesita ser provocadora, solo necesita estar presente. Carson admitió más tarde que Angie fue una de las pocas invitadas que lo ponían muy nervioso. «Algunas personas actúan para la cámara», él dijo en una ocasión. «Angie actúa para sí misma y te permite mirar si tienes suerte». ¿Era Angie Dickinson realmente la mujer más peligrosa de Hollywood o simplemente la valiente que vivía bajo sus propias reglas? Compartan sus opiniones aquí abajo. Número 4. Ann-Margret. Ann-Margret parecía un rayo de sol y se movía como el pecado. Cuando se deslizó al sofá del Tonight Show de Johnny Carson, la bomba sueco-americana trajo una combinación única de un atractivo inocente y una sensualidad pura que dejó tanto al presentador como a la audiencia completamente hipnotizados. Detrás de esa dulce sonrisa había una mujer a quien los conocedores de Hollywood llamaban la tentadora más sorprendente de la ciudad. En pantalla, Ann-Margret podía transformarse de inocente a indomable en segundos. Fuera de pantalla, su naturaleza apasionada era material de leyenda en Hollywood. Su infame romance con Elvis Presley durante el rodaje de Viva Las Vegas fue solo el comienzo de un currículum romántico que supuestamente incluía a algunos de los hombres más poderosos del entretenimiento. Carson, siempre profesional, intentó mantener la calma durante sus entrevistas, pero los miembros del equipo notaron cómo se inclinaba más cerca cada vez que Ann-Margret hablaba. En una ocasión, describió una escena de moto de un film reciente con tal intensidad que Carson se aflojó la corbata y bromeó. ¿Hace calor aquí? ¿O eres solo tú? Lo que los espectadores no vieron fueron los tensos intercambios durante los cortes.
Un camarógrafo recordó a Anne Margaret susurrándole algo a Carson que le hizo perder su entrada al regresar de los comerciales. Lo que sea que ella dijo, según se informa, dejó al imperturbable presentador visiblemente nervioso. El poder de Anne Margaret residía en sus contradicciones. En una entrevista de 1971, ella habló de su obra de caridad con la inocencia de una maestra de escuela dominical, y momentos después describió un número de baile con un detalle tan apasionado que Carson tuvo que cortar a comerciales antes de tiempo. Cuando regresaron, el cabello de Johnny estaba ligeramente despeinado, y los miembros del equipo juraron que había aprovechado el corte para echarse agua fría en la cara. Su efecto en el estudio de The Tonight Show fue legendario. Antes de una aparición, Anne Margaret, según se dice, solicitó que la iluminación se ajustara porque ciertos ángulos revelan más de lo deseado. El director de iluminación afirmó más tarde que fue la única vez en su carrera que le pidieron que una invitada luciera menos atractiva en lugar de más. La dualidad de Anne Margaret fascinó a Hollywood. En público, ella mantenía una imagen de la chica de al lado. En privado, los ejecutivos del estudio susurraban sobre su desinhibida forma de abordar el romance y su negativa a cumplir con las reglas. Como supuestamente dijo un antiguo amante, parece un ángel pero ama como el diablo. Carson confesó más tarde que entrevistar a Anne Margaret era como intentar mantener una conversación casual en medio de una tormenta eléctrica, un gran elogio del hombre imperturbable que lo había visto todo. En un raro momento de sinceridad en un evento de la industria televisiva, Carson admitió, cuando Anne Margaret está en el programa, yo no soy la estrella, solo intento seguirle el ritmo sin revelar lo mucho que me quita el aliento. ¿Crees que la naturaleza apasionada de Anne Margaret era auténtica o era todo parte de una imagen cuidadosamente elaborada? Déjanos saber en los comentarios. Número 5. Sophia Loren. Cuando Sophia Loren pisó el escenario de Johnny Carson, incluso el legendario anfitrión pareció momentáneamente deslumbrado. La diosa italiana no solo entraba en una habitación, la transformaba, trayendo sofisticación europea y pasión desinhibida a la televisión americana. Carson, habitualmente rápido con una ocurrencia, a menudo se encontraba simplemente observando con admiración, mientras Sophia dominaba su programa con un encanto sin esfuerzo. Detrás del talento de Sophia, ganador de un Oscar, había una mujer cuyo voraz apetito por la vida se convirtió en leyenda de Hollywood. Aunque públicamente dedicada al productor Carlo Ponti, los susurros de sus apasionados romances circularon por los pasillos de los estudios durante décadas. Un famoso rumor involucró un romance apasionado con Cary Grant durante el rodaje de Orgullo y Pasión, un enlace del que Grant, según se dice, nunca se recuperó por completo. Lo que hacía a Sophia especialmente cautivadora era su enfoque europeo del deseo. A diferencia de sus homólogas americanas que a menudo se escondían detrás de personas juveniles, Loren era descomplicadamente madura y sensual. Durante una aparición en el Tonight Show, ella explicó el romance italiano con tanto detalle vívido que Carson, en broma, dijo, «Creo que necesito tomar notas». Las historias de entre bastidores dibujaban la imagen de una mujer que vivía según sus propias reglas. Un productor de The Tonight Show recordó que Sophia llegó con una lista de temas que se negaba a discutir, pero luego procedió a coquetear tan magistralmente con Carson que él olvidó todas las preguntas que había preparado de todos modos. Ella no necesitaba nuestro guión, dijo. Ella estaba escribiendo el suyo propio. Sophia aportó una inconfundible sensibilidad europea a la televisión estadounidense. En una aparición de 1979, habló de cocinar comida italiana con tal entusiasmo apasionado que Carson comentó, «Haces que el espagueti suene como un placer prohibido». Sin perder el ritmo, Sophia respondió, «Johnny, cualquier cosa puede ser prohibida si la disfrutas lo suficiente». La audiencia estalló mientras los sensores de la cadena revisaban frenéticamente sus directrices. Su impacto en el personal del Tonight Show se volvió legendario. Antes de una de sus apariciones, Sophia supuestamente le envió a Carson una botella de vino italiano con una nota que decía, «Para ayudarte a relajarte antes de nuestro tiempo juntos». El gesto desarmó tanto a Johnny que los empleados afirmaron que pasó todo el pre-show paseando y practicando frases en italiano que nunca llegó a usar. Lo que realmente distinguía a Sophia era su segura apropiación de su atractivo. A diferencia de las actrices de Hollywood entrenadas para fingir que no sabían que eran bellas, Loren abrazó su poder sin disculpas. Durante un memorable intercambio, Carson le preguntó acerca de su famosa frase que decía, «Todo lo que ves, se lo debo a los espaguetis». Sophia sonrió y respondió, «No todo, Johnny. Hay cosas que no se pueden discutir en la televisión estadounidense». La reacción del público fue tan fuerte que la siguiente pregunta resultó completamente inaudible. Carson una vez comentó que entrevistar a Sophia era como intentar atrapar un rayo en una botella. El comentario no era solo sobre su belleza, sino sobre su espíritu indomable y su negativa a conformarse con las expectativas de Hollywood.
En una industria construida sobre la fantasía, Sophia Loren era peligrosamente real. ¿Fue Sophia Loren la tentadora más auténtica que ha existido en la historia de Hollywood o simplemente la más hábil en crear esa ilusión? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Número 6. Kim Novak. Kim Novak no solo cautivó al público en Vértigo, dejó a Johnny Carson igualmente fascinado cada vez que se presentaba en su programa. La rubia platino, con su voz ronca y su mirada penetrante, aportaba un aire de misterio que convertía las entrevistas comunes en encuentros eléctricos. Detrás de su fría apariencia había una mujer cuya naturaleza apasionada atraía y aterrorizaba a la élite de Hollywood. Los ejecutivos del estudio querían vender a Novak como la próxima Marilyn Monroe, pero los de dentro sabían que era algo mucho más complejo. Sus supuestos romances con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y varios directores destacados pintaban el retrato de una mujer que seguía sus deseos en lugar de los dictados del estudio. Cuando Carson una vez le preguntó con tacto sobre su reputación, Kim se inclinó hacia adelante y le susurró: «Las historias que has oído, se han dejado fuera todas las mejores partes». A diferencia de otras estrellas que fingían inocencia ante las cámaras, Novak aportó una intensidad casi hipnótica a The Tonight Show. La tripulación recordaba cómo ella mantenía una mirada inquebrantable con Carson, creando una tensión tan densa que se sentía por la pantalla de televisión. Durante las pausas comerciales, sus conversaciones parecían tan íntimas que los directores a veces tenían que hacerles señas varias veces antes de que Carson notara que estaban de nuevo al aire. Un productor recordaba a Kim llegando al estudio con un vestido tan deslumbrante que Carson abandonó sus preguntas previas a la entrevista y simplemente improvisó todo el segmento. «Ella no solo lo distrajo», señaló el productor. «Ella reescribió por completo la dinámica del programa». El misticismo de Kim era en parte intencional, en parte innato. Durante una aparición en 1968, ella habló de sus pinturas con tal detalle íntimo que Carson comentó: